Buenos días, queridos amigos. Eh, He hecho una serie de videos que están allí en mi canal a su disposición con respecto a una instrucción que recibí interiormente del Padre de hablar acerca de la conexión interna con Él, de lo que Él ha deseado desde que nos creó, hacer morada en nosotros y venir a reinar en medio nuestro, en cada uno de nosotros. ¿Cómo conocemos a nuestro Rey? Es por permanecer delante de su presencia, en quietud, en reposo. Muchas veces, cuando estamos pasando por situaciones complejas, en reposo y en quietud nos hemos quedado, porque nada podemos hacer por nosotros mismos, solo volver nuestros ojos a Él y pedir a Él misericordia, y Él nos ha sacado en plena victoria. Muchas veces se nos ha dicho qué bueno es permanecer sentados a sus pies y escuchar lo que Él tiene que hablarnos, lo que Él quiere que nosotros cambiemos de nosotros mismos, cómo nosotros debemos desempeñarnos, cómo debemos nosotros movernos, cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Pero muchas veces olvidamos esas instrucciones tan pequeñas y tan simples que las consideramos, pero que son fundamentales. La esencia principal del eterno, del creador, es amor. Nos creó por amor, para tener una contraparte de lo que Él es. Él es justicia, Él es luz, Él es verdad, Él es vida, Él es paz, Él es armonía, Él es abundancia, Él es belleza, Él es honor, Él es victoria, Él es rigor, Él es misericordia, bondad, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Él es, Él es, Él es, Él es. Nosotros somos todo lo contrario, somos su contraparte, pero Él ha querido morar dentro de nosotros desde que nos creó. Y tenemos todo el relato de primeramente cuando Dios se le manifiesta a Abraham, que estaba en Ur de Caldea y era un hombre más en ese lugar donde se adoraban varios dioses. Y allí empezó Dios a tocar la mente de Abraham, a inquietarlo, y él empieza a cuestionarse y empieza su búsqueda. Y en esa búsqueda, en ese deseo que Dios puso en el corazón de Abraham, Dios lo saca de esa tierra, de esa parentela, de esa cultura, de esas raíces, y lo va llevando a lo que Él quiere. Bueno, en el caminar sucedieron muchas cosas, muchísimas cosas, pero Abraham dejó y transmitió a su hijo Isaac, a su hijo y a su nieto Jacob las enseñanzas de todo lo que Dios le dio. Jacob, que tuvo 12 hijos, tenía predilección por uno de ellos, que era José, porque se veía que era más obediente, más sujeto, que se apegaba más a las enseñanzas que Jacob daba que el resto de sus hermanos. Y como sabemos, sus hermanos tramaron deshacerse de él y José llega a Egipto en condición de esclavo, termina en la cárcel y de la cárcel Dios decide sacarlo después de varios años y lo pone en un lugar de preeminencia, siendo el segundo de Faraón. Viene la hambruna en toda la región y al final llega su padre con sus hijos y su descendencia, que son 70, a vivir a Egipto. La palabra Egipto en hebreo es Misraim, que significa algo estrecho, una garganta estrecha. En ese lugar, mientras José estuvo y mientras estaban la dinastía de faraones que conocía a José, toda la descendencia de Jacob tuvo privilegio.
Pero una vez que esa descendencia no sabemos por qué causa cambió y el que vino a reinar no tenía idea de quién era José, comenzó la opresión. Pero la opresión tenía un propósito, el hacer recordar al pueblo lo que sus ancianos les habían hablado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y empezaron, cuando ya no daban más por la opresión, a clamar a ese Dios que no conocían, ni sabían cómo se llamaba. Dios se provee de un Moisés, de un redentor en ese momento, por el cual saca a su pueblo de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida. Tuvieron que pasar 40 años en un viaje que no debía durar más de una semana, pero el corazón de toda esa gente se había endurecido porque no le conocían ni se había relacionado con el Dios de sus padres. Costó muchísimo, muchísimo. Y allí tenemos todo después el asunto de Moisés, el Sinaí, las tablas de la ley, después la muerte de Moisés, la entrada a Canaán a través de Josué, y así después llegan a los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y cuando venía la angustia y venía el temor, se acordaban de su Dios y clamaban y Dios los liberaba. Hasta que viene la época del reino, por petición de la misma gente que quería un rey como las otras naciones, y Dios le da un rey conforme a las otras naciones, que es Saúl. No era un rey conforme al corazón de Dios, sino un rey conforme a las otras naciones. Y este hombre, al final, no hizo lo que Dios decía que había que hacer y trajo dolor. Y de allí, de entre los pastores, de entre las ovejas, de entre los animales de pastoreo, sacó a uno, un muchacho chiquito, debilucho, flacucho, y lo puso por rey. Y David fue un gran guerrero, un gran rey, un gran hijo de Dios que cantaba y alababa y bendecía al Todopoderoso permanentemente. No estuvo tampoco excepto de caer, cayó, muchas veces cayó, pero él tenía un corazón que se arrepentía inmediatamente, se compungía y se volvía. Él fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y después de David viene su hijo, al cual Dios le da sabiduría y levanta un gran reino de paz, pero hace alianza con todos aquellos que Dios le había dicho que no la hiciera, y después de la muerte de Salomón viene la división del reino. Bueno, y allí fueron suscitándose imperio tras imperio que fueron tomando control de la región hasta que llegamos al imperio romano. Y nosotros tenemos que entender que a pesar de todo lo que nosotros corcovemos, de lo que nosotros seamos desobedientes, de lo que nosotros sabemos que Dios quiere y no hacemos, tenemos uno poderoso, un rey poderoso que va a cumplir su propósito sí o sí. Hemos llegado a este siglo XXI, hemos llegado y tenemos un planeta en caos, guerras, muertes, desastres naturales, contaminación. Hemos hecho y hemos deshecho con lo que Dios nos mandó guardar y cuidar. El resto de la historia solo la tiene Él. A nosotros nos resta simplemente aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de su palabra y de la voz interior, porque Él cumplirá su propósito sí o sí, contigo o sin ti, conmigo o sin mí, pero la va a cumplir. El reino de Él se va a establecer y va a tener un pueblo con una conciencia crística, con una conciencia realmente controlada por el Espíritu Santo. Ahora, si queremos ser parte de ese pueblo, volvámonos. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él, pedir su dirección, buscar su palabra, alimentarnos de ella, mantenernos en comunión,
hacer el bien y dejar que la esencia maravillosa, plena, grandiosa del amor, que es la esencia del Eterno, pueda fluir a través nuestro. Si les gustó, denle like y compartan.